Las 5 noticias de la semana. Sancionan Ley Anita. El Congreso sancionó hoy el proyecto de ley conocido como Ley Anita al tener la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado. El documento, que apunta a potenciar la donación de órganos, ahora pasa a consideración del Poder Ejecutivo. Senado se ratifica en la Ley de Paridad. La Cámara de Senadores se ratificó hoy en su versión del proyecto sobre la Ley de Paridad Democrática, con el que se busca que las mujeres tengan igualdad de oportunidades para acceder a cargos electivos. El documento vuelve a la Cámara de Diputados. No trataron la renuncia de Oviedo Mato. Ante la retirada de los colorados de Patria Querida y Hagamos, la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores no tuvo quórum y no trataron la renuncia de Jorge Oviedo Mato. El motivo de esta ausencia mayoritaria se debería a que todavía existe una disputa de quién será el suplente, ya que tanto liberales como colorados afirman que debe asumir el representante de su partido. Paraguay traslada embajada. El presidente Mario Abdo ordenó que la embajada de nuestro país en Israel vuelva a Tel Aviv. Así, a 4 meses de que Horacio Cartes dispusiera el traslado de la sede diplomática a Jerusalén, Israel, ofendido, cerró su embajada en nuestro país y retiró a su embajador. Por su parte, el gobierno palestino anunció que abrirá una embajada en Asunción inmediatamente. La crisis diplomática está instalada. Estados Unidos, a través de su vicepresidente, insta a Paraguay a reconsiderar su decisión. Jair Bolsonaro es sometido a cirugía tras ser acuchillado. El candidato presidencial ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en los sondeos para las elecciones del 7 de octubre en Brasil, fue sometido hoy a una cirugía tras ser acuchillado en un mitin de campaña debido a que la estocada le alcanzó el hígado, según sus asesores. Qué bárbaro. Dice que casi llegó muerto, Tony. El hígado sangra mucho, sangra por dentro. Ajá. Entonces vos le ves ahí el tipo, no, mira, un agujerito nada, perforó el hígado y eso sangraba. 10-3 de presión, digo, pena. Claro, toda la sangre va al abdomen, o sea, se desparrama, un desastre. Qué bárbaro. Y se le detuvo a la persona. Se le detuvo, dice la información. Sí. Qué cosa, qué terrible está Brasil, aparte de la crisis argentina, digamos, Brasil también en esta etapa preelectoral con Lula, el candidato de mayor peso electoral, preso, el otro segundo de ultraderecha acuchillado. O sea, ¿qué crisis política más grande tiene el Brasil? Aparte de todo el problema económico que tiene luego de el famoso Lava Jato y todas estas cuestiones de tantos empresarios importantes y empresas importantes presos los dueños. Así que realmente mal el Brasil, muy pero muy mal. Bueno, tenemos el informe, ¿sí? Vamos a este breve informe que nos hizo Jenny antes de iniciar el debate. El lunes por la tarde, el legislador Jorge Oviedo Mato presentó su renuncia como senador del UNACE, convirtiéndose en el tercer parlamentario en renunciar en este periodo ante la presión ciudadana, tras los escándalos de abuso de poder que envuelven a varios legisladores. Oviedo Mato ya había renunciado en el periodo anterior a causa de la serie de audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pelea por la banca. La Constitución Nacional estipula que los 30 primeros senadores electos pueden contar con un suplente, no así los electos para las bancas del 31 al 45. Jorge Oviedo Mato fue electo senador de la Nación número 39 en las últimas elecciones generales, por lo que no hay consenso sobre quién lo va a reemplazar. La discusión se centra en la interpretación del artículo 164 del Código Electoral paraguayo. Las diferentes interpretaciones jurídicas hacen que esa banca sea disputada entre el tercer suplente del Partido Colorado, Arnaldo Franco, y el primero del PLRA, Abel González. Tenemos que esperar el pedido, hacer un pedido al Tribunal Superior de Justicia Electoral de manera que se expida en ese sentido. Sí. Y una vez que tengamos eso, ahí sí vamos a estudiar. Porque si no, a priori tenemos tipo 2 posiciones contrapuestas, que las dos tienen más o menos validez, pero nos gustaría poder tener la opinión de una autoridad en cuanto a lo que sea elecciones, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, antes de poder tomar una decisión al respecto. Debemos todo de nosotros para defender la aplicación de la disposición legal.
demos todo de nosotros para defender el derecho que tiene un correligionario, en este caso el señor Arnaldo Franco, de ocupar la banca que conforme a las reglas le corresponde ocupar. Nosotros entendemos que ante esta situación la ley electoral es muy clara en el sentido que le corresponde al partido que haya tenido la mayor cantidad de votos en las elecciones. Eso tampoco nadie discute. Lo que pasa es que el primer suplente del partido que tuvo la mayor cantidad de votos ya ocupa hoy la titularidad en sustitución, me refiero al doctor Enrique Riera, en sustitución de Luis Alberto Castiglioni, que fue con permiso a ocupar el cargo de canciller de la República, ¿verdad? Por lo tanto, con esa misma lógica, y es lógica pura, hay sentido común, le correspondería al segundo en la lista de suplentes, que en este caso casualmente es del Partido Liberal Radical Auténtico y puntualmente el caso de Abel González. Bueno, ¿qué les parece si les leo el artículo 164? Mucho gusto. Que dice lo siguiente. Cuando las vacancias resulten del retiro definitivo del bloque o bancada de uno de los partidos, movimientos políticos o alianza, se convocará en primer lugar a los suplentes de la misma bancada. Y si estos a su vez se negaren a incorporarse, se distribuirán, que en este caso no es que se negan a incorporarse, sino que no existe. ¿Verdad? Se negaran a incorporarse, se distribuirán las bancas entre los candidatos suplentes más votados en las listas de las otras asociaciones políticas, y esta es la parte que no sé qué quiere decir, y en la proporción correspondiente. Igual procedimiento se seguirá en los casos de vacancia convencionales, etcétera. Bueno, a ver, ¿cómo interpreta cada uno? Después, en todo caso, yo voy a plantear mis dudas. Resulta que efectivamente, como dice el informe, la lista de 30 suplentes encabeza a Enrique Riera Judero, que suplantó a González Daer. ¿Por qué? Es Colorado, en ese caso no hay nada que discutir. Suplantó a Castiglioni. No, a Óscar González Daer. No, Enrique Riera a Castiglioni. El juró en vez de Castiglioni. Porque Castiglioni primero pidió permiso, pero al renunciar Óscar González Daer, él ya queda fijo. Por eso. Y después entonces Mario Martín Arévalos, ¿verdad? Claro, en vez de Óscar. En vez de Óscar, así es. Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. Y el segundo es Abel Alcides González. El cuarto, sí, Ramón Ayala, bla, bla, bla. Y en realidad el sexto es Arnaldo Franco, porque antes está otro del Frente Guazú, que es Miguel Fulgencio Rodríguez. A ver, ¿cuál es la interpretación de ustedes, los colorados? A ver, el tercero en la lista del Partido Colorado es Arnaldo Franco. Sí. Como bien se interpreta en el artículo 164 del Código Electoral que acabas de leer, la banca corresponde al partido que haya tenido mayor cantidad de votos. En este caso, corresponde al Partido Colorado. Tanto Riera como Martín Arévalos vienen a reemplazar a colorados, uno que ha pedido permiso y otro que ha renunciado. Entonces ahora tenemos la tercera opción de la tercera renuncia, en este caso la segunda renuncia, y esa corresponde a Arnaldo Franco, que es el representante del Partido Colorado que tuvo mayor cantidad de votos. Pero en realidad al partido que más tuvo, o dice ¿cómo que se llama? Al partido con mayor cantidad de votos. Y si esto a su vez, los candidatos suplentes más votados, dice. Claro. No hay, vamos a hacer primero poner sobre la mesa todas las tesis que hay, ¿verdad? Sí, sí. Nuestra tesis dentro de la bancada del partido es un poco similar a la que explicó Tony, pero con la diferencia que para nosotros el 164 es claro, ¿verdad? Vos tenés que, como es correlativo la suplencia con los candidatos, entonces Cartes fue número 1 de la lista y el primer suplente tuvo la misma cantidad de votos que Cartes.
Entonces fueron 760.000 votos. Exactamente. El número 2 de la lista tuvo la misma cantidad, que es el primero del PLRA, la misma cantidad de votos que Lanzoni, que fueron 560.000 votos. El número... Porque no se vota lista de suplentes. Claro, aparte, pero entonces tiene la misma cantidad de exacto, votos, exacto. Exactamente porque son suplentes de la lista. Sí, entiendo. Entonces, para nosotros la interpretación del 164 es sencilla, ¿verdad? Dice, corresponde al partido más votado, el número 1, o sea, hubiera correspondido sin duda alguna a Riera, en caso de que Riera ya no hubiera entrado. Entonces Riera, que representa y está en la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia Electoral, dice nombre con cantidad de votos, ¿verdad? Entonces Riera, que tuvo 760.000 votos, ya está dentro del Senado. Luego renuncia a González Daer, y González Daer, el suplente número 2 de su partido es Arévalo, que es 760.000 dividido 2, que es la cantidad de votos que le corresponde a Arévalo. Y al producirse la renuncia de Oviedo Mato, entonces, como dice, al siguiente más votado, dice, evidentemente se entiende que si el número 1 ya está, corresponde al número 2, que es del partido. Esa es la interpretación que hicimos en el estudio dentro de la bancada del Senado del Partido Liberal. Después tenemos otra tesis, que es la tesis del partido, de los abogados del partido, que recibí esta mañana, que ellos dicen, no, acá lo que terminamos en la misma interpretación, pero para nosotros lo que dice el Código Electoral es inconstitucional. ¿Por qué? Alegan ellos que en el artículo 187 de la Constitución, o sea, grado de supremacía por arriba, te dice, las vacancias definitivas o temporarias de la Cámara de Diputados serán cubiertas por los suplentes electos en el mismo departamento y las de la Cámara de Senadores por los suplentes de la lista proclamada por la justicia electoral. La lista proclamada por la justicia electoral es una, que es la que vos tenés enfrente. Entonces, la interpretación que dan en el partido es Castiglioni es sucedido por Riera, que fue el primero en pedir permiso. González Daer le debe suceder, en esta interpretación, ya González, porque es por la lista, independientemente de quién va. Sí, que es ridículo. Bueno, si eso dice la Constitución, una vez más la Constitución meterse en el traste. Bueno, esta es la segunda interpretación. Y la tercera interpretación, para ilustrar un poco las visiones que hay, es la de Patria Querida. Patria Querida dice, a través que el doctor Benítez creo que fue el que dictaminó en el análisis que ellos hicieron, que no puede quedar un partido que haya sido electo, tenga un representante sin representación, porque estaríamos en este caso, el caso de Oviedo Mato tuvo creo que 50.000 votos y no pueden quedar 50.000 ciudadanos sin representación alguna. Entonces debe entenderse que independientemente de lo que diga el artículo, el suplente de Oviedo Mato, que no figura en la proclamación, entonces es quien debe asumir. Pero él tenía suplente en su lista. Tenía suplente en su lista, pero al ser 39 y solamente establece 30, solamente... ¿Y quién era el suplente de la lista de Oviedo? No me acuerdo quién. Me parece que era la que fue senadora. No, Clary fue candidata a diputado. Creo que fue la que fue senadora la vez pasada también, la que fue los suplentes. Bueno, pero eso sí es ese es un invento, digamos, en el sentido de decir... Ese es el mismo invento que utilizó Lugo para proclamar a dos senadores Mao, Friedman y Buczynski, porque no figura en lo que dice la lista, que estos son los... La verdad que es democrático lo que dice. ¿Quién dice Patria Querida. Patria Querida. Es democrático, pero no dice la ley. Eso no dice la ley. Nosotros estamos en un conflicto. Hoy yo no quise intercambiar más palabras con mi correligionario Calega Laverna, a quien lo respeto muchísimo y lo admiro por sus muchos años de senaduría, ¿verdad? Y por supuesto su capacidad que lo tiene en el Senado, pero cuando estábamos discutiendo, él agarró y dijo exactamente eso, que dejemos de perder la institucionalidad, respetemos alguna vez, ¿verdad? Y no dijo con las palabras que tenía que decir, porque la vez pasada, cuando se refirió a Friedman y a Buczynski, no dijo que son Mao, sino bueno, que son diferentes, dijo, ¿verdad? No, y que nadie reclamó. Y ahí es donde quiero reclamar lo que dijo Calé. Nosotros hicimos una denuncia a la Fiscalía, porque Lugo
asumió funciones que no lo debería. Hasta ahora no tenemos respuesta de la Fiscalía con respecto a eso, ¿verdad? Pero sí el Grupo de Honor Colorado hizo su reclamo ante la justicia, que es donde el órgano que debe recibir el reclamo, ¿verdad? Así que nosotros estamos en lo mismo, ¿verdad? Nosotros vamos a reclamar todas las veces que vemos el derecho del correligionario afectado. Ahora, yo pregunto una cosa, porque ustedes estuvieron en la discusión, yo seguí el tema de la sesión del Senado, pero justo ya no estaba al aire cuando trataron el tema. No llegaron a tratar porque se pasó para la próxima. El caso de Honor de Colorado Añetete reivindica que asuma un Colorado, en este caso Claro. Arnaldo Franco, sí. O no. No, el Partido Colorado tiene su una conjunto. posición, Una el Partido posición. Liberal en conjunto tiene otra posición. posición. No hay... No, porque viste Sí. que normalmente están siempre divididos. Ahora no. Estamos en una misma línea. Creo que hay una unificación. Vamos a tener los 16 votos en este momento que tiene el Partido Colorado. Y el en una resto sola de la línea. oposición es así como dice Tony Apuril, por ejemplo, Hagamos no tiene posición, Patria Querida. No, tiene una posición, Ajá. que es la de esperar la definición De que la haga justicia. la justicia electoral. Ellos tienen una posición. Y la Ellos quieren tener un dictamen. ¿Quién tiene que...? A ver, Fernando, vos sos abogado, vos sos mucho la más... justicia electoral también está en un brete. ¿Por qué? Porque en casos análogos, ellos directamente cuando vos le haces una consulta te dicen, nosotros no somos órgano consultivo, nuestro trabajo culminó con la sentencia definitiva por la cual se proclama a los ganadores en todos los cargos electivos y opama nuestro trabajo. Ahora, ¿para qué consultarían luego a la justicia electoral? Y realmente Digo, no ustedes tenemos- le hacen no caso a la tenemos- justicia electoral. No a nadie, ni a la corte. Bueno, Y claro, entonces ¿para qué? le consultaría? Últimamente. Porque, ¿sabes por qué? Porque yo entiendo que, uno puede cambiar también y ahora sí hacerle caso, ¿verdad? Hemos perdido la institucionalidad dentro del Senado. Es una caja de sorpresa. El artículo 23, como lo dicen los senadores, tener 23 votos y hacer la barbaridad que Por eso, quiera, ¿verdad? entonces, ¿para qué? Pero es hora de tomar un poquito. Siempre hay tiempo para corregir. No, pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo entendido, ustedes me corrigen o si no, que el presidente del Senado, en este caso Beto, dijo que va a consultar efectivamente a la justicia electoral, que me parece absolutamente razonable, porque son los entendidos del tema, pero a la vez dijo que obviamente que va a poner otra vez Y a sí, consideración porque del Pleno. Entonces, la justicia no entonces, tiene ¿para mucho qué? margen en base a sentencias anteriores y a consultas anteriores. Entonces, ¿por qué en otro caso, no me acuerdo cuáles fueron los casos, por ahí dos, y en breve hace poco, en donde te decía lo mismo? Ahora, nosotros no somos órgano consultivo. De la Corte también dice, nosotros no somos órgano consultivo. Acá tenés la sentencia. Y sí, pero quiero saber qué es lo que querés decir en este párrafo. Ya está acá. Vos tenés que entender. Entonces, esa es nuestra realidad. Yo creo que nuestros argumentos son sólidos, no para ir a atacar la institucionalidad, pues para mí es muy claro que como queda en tierra de nadie al no tener suplente, y son dos casos que no tienen suplente, ni Payo Cubas, que es lo que siempre reclama, pues él es el 31, y que le faltó 500 votos para hacer el número 30, y el caso de Jorge Oviedo Mato. Entonces ninguno de los dos tiene suplente. Y se dio esta vez la situación, y bueno, entonces empezamos las interpretaciones, pero para mí es muy caro porque al tener la sentencia definitiva de la proclamación de candidatos, nombre con voto, queda muy claro cuál es el orden. Entonces, si Riera tiene 760,000 votos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Vos tenés ahí los votos al lado. Bueno, los votos no tengo, solamente la lista, la resolución el dice, orden, Riera 760,000 votos, Abel González 560,000 votos, Mario, ¿cómo se llama el caso mío? Martín Arévalos. Martín Arévalos, la mitad es 370,000 votos, el 4, Eusebio Ramón Ayala, tantos votos. Entonces, es muy fácil decir, bueno, si el número 1 ya asumió, y no hay duda de que ya asumió, evidentemente, siguiendo la correlación numérica, le corresponde al primer suplente siguiente, ¿verdad? Con más votos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Acciones políticas y en la proporción correspondiente. ¿Qué es en la proporción? Y si renunciara, por ejemplo, Patria Querida. Patria Querida renuncian los 3 y los 3 suplentes también renuncian. Entonces se queda sin representante. Sí, ¿y ahí qué? Entonces, ¿quién se hace cargo de esos 3? ¿Quién? Y bueno, y ahí interpreta, bueno, ¿quién? Si no hubiera renunciado nadie, ningún suplente jurara, entonces, bueno, tener correlación correspondiente. Puedo tener 2 interpretaciones ahí.
un Colorado, un liberal, un Frente Guazú, o por numéricamente un Colorado, un liberal, un Colorado. Entonces, como el derecho es dinámico y va explotando a partir de que surgen los problemas, entonces, bueno, nuevamente, ahora los constitucionalistas, que pasamos del rango de consultor internacional, ahora somos electoralistas nuevamente. El caso de los liberales, entiendo bien cuál es lo que es su posición en el sentido que ellos dicen el más votado y se van así. Arriera tuvo tanto, ¿verdad? Entonces, como los otros dos ya asumieron, el más votado queda... El partido más votado. Pero acá no dice el partido más votado. No dice el candidato más votado tampoco. No, pero entre los candidatos suplentes más votados, sí. Dice. No dice el partido más votado. Y los candidatos tienen nombre y apellido. Esa es nuestra base de defensa. Nosotros estamos firmes con el criterio que tiene que ser un Colorado. Esperemos que la justicia electoral emita una opinión en este caso y bueno, estamos a espera, ¿verdad? Ocurre lo siguiente, Mina, que si no tenemos una respuesta de la justicia electoral, nos quedaremos con 44, porque vos tenés, el Partido Colorado y el Partido Liberal no tienen los votos suficientes para hacer el artículo 23, porque hoy ya el Partido Liberal ya pidió eso porque pensaba que tenía los votos, sí. Y pidió una extraordinaria y bueno, y quedaron sin los votos. 21. Tuvieron 21. Se quedaron y ustedes tampoco tienen los 23. Y nosotros tampoco tenemos los 23. No. Y si hace el recuento duro de los votos, creo que tenemos 22 y 22 si es que la justicia electoral emite un resultado positivo para el candidato Colorado. Vamos a quedar ahí en el medio, con 22-22. O sea, está realmente muy complicado. Y si la justicia electoral llega a salir en lo que venía diciendo, van a tener un feo problema otra vez. Yo no creo que la justicia electoral, yo creo que van a seguir su línea de prudencia y entonces vamos a tener un empate. A ver, ustedes interpretan que es el partido mayor votado. Claro. Y no el candidato. Con mayor cantidad de votos. Pero entonces, con ese criterio... Y aunque sea el partido más votado, porque ¿cuál es el criterio que querés decir? Dos cosas. Yo de verdad, sinceramente trato de ser justa en la vida, independientemente de mis simpatías que las tengo, ¿verdad? Es lógico. Que las tengo. Pero hipócrita es lo único que no soy. Y falsa tampoco, y de verdad siempre digo lo que mi razón me impone. Y de verdad acá yo creo que dice lo siguiente. Dice, cuando las vacancias resulten del retiro definitivo del bloque o bancada de uno de los partidos, movimientos políticos o alianza, se convocará en primer lugar a los suplentes de la misma bancada. Ahí no hay. Si esto a su vez se negan a incorporar, acá está. Se distribuirán las bancas entre los candidatos suplentes, no dice entre el partido más votado, entre los candidatos suplentes más votados. Entonces, y la resolución de la justicia tiene nombre y voto. Entonces es muy fácil saber quién es. A ver, ¿por qué entonces tendría que ser el Partido Colorado, Tony? Porque dice los candidatos suplentes más votados. Lo que yo pensé que ustedes interpretaban, porque dice más votados en las listas de las otras acciones políticas y en la proporción correspondiente. Y eso es lo que a mí en todo caso, que la proporción es que el Partido Colorado proporcionalmente tiene más votos, a lo mejor por eso, no sé. El Partido Colorado es el partido que más votos ha conseguido en las elecciones. Sí, es por eso que se interpreta en de las esa proporciones forma. Correspondientes, porque si no decía esto, y en la proporción correspondiente es el candidato suplente más votado. Lo que no sé qué quiere decir en la proporción correspondiente. Si en la proporción correspondiente... Estás hablando del Partido Colorado que tuvo mayor cantidad de votos. Y eso es lo que nosotros decimos. Yo pienso que... Bueno, la verdad que es una situación bastante complicada. Porque también, si no fuera el candidato suplente más votado, así nomás, ¿verdad? Entonces también todos los partidos que no tengan suplente, entonces el Partido Colorado siempre va a ser el que le va a suplantar. Si la interpretación es que el partido más votado es el que le suplanta, ¿verdad? Pero ahí ya entra el candidato del Partido Colorado, después vendrán los otros partidos. Ya ahí metemos por la cantidad de votos, porque nosotros lo que hicimos es reemplazo de correligionarios.
¿verdad? Sí, nosotros sí. hemos cambiado 2 correligionarios Sí, y al tercero. ahí, Ahora ahí, sí obvio, entra pues, ustedes... la proporción de los más votados. Nosotros hemos reemplazado al primero porque era un colorado, el segundo porque era un colorado. Eso no cuenta como los reemplazantes. Eso no cuenta. Por eso ahora nosotros decimos que hagamos respetar el artículo 164 de acuerdo a la proporción del partido más votado, ¿verdad? Entonces nos corresponde a nosotros. Pero vamos a discutir horas, días, ese es un problema que ellos lo llevan analizando y nosotros también hace mucho tiempo no llegamos a un acuerdo y ellos pensaban que hoy tenían los votos y no tenían los votos, ¿verdad? Que yo creo que consiguieron los votos, pero los votos después se despertaron y dijeron, esto no tienen razón, la ley dice esto. Entonces se quedaron ahí sus aliados circunstanciales. ¿Quién eran los y le aliados dejaron nosotros tuvimos con los compañeros Frente Guazú, los del Partido Liberal, estamos con una ausencia, está Zulma ausente. Estuvo Paraguayo Cubas y estuvieron Desiree Masi y Pedro del PDP. Tuvimos 21. ¿Y quién es lo que les falta? Y nos que ustedes faltaría creerían que está con ustedes. 2 partidos que van a analizar lo que dijo Tony Apuril en el de Hagamos, ¿verdad? Que ellos van a esperar la consulta, que yo medio adivino ya que me sorprendería que salgan de su línea. Vamos a ver qué hacen. Y no, que yo creo que la consulta te va a decir, no, nosotros ya acá está nuestro trabajo terminado, no tenemos más nada que opinar. Que la justicia electoral te va a decir eso. Y los que estamos más próximos yo creo que sin duda son los de Patria Querida, que tienen un análisis, que ellos tienen dentro de una posición distinta en su análisis, pero tienen un análisis y en caso de que, y sí también coinciden de que se tiene que definir, y la forma de definir evidentemente va a ser en el plenario con los votos. Entonces tenemos mucha esperanza en que dentro del análisis en las siguientes horas que ellos hagan, podamos finalmente sumar a los compañeros de Patria Querida en la posición que justamente te digo, ¿verdad? Como dice los suplentes, los candidatos suplentes más votados, para que Riera, 780.000, ya está adentro. Entonces el siguiente que le sigue, González con 560.000 y tercero sería Areva. Pero Riera no entró por ser candidato más votado. Riera entró a reemplazar a un colorado que pide permiso. Pero ya no está más Riera. Claro, ya no está, ya entró. Entonces el que quedó siguiente... Pero ¿y qué quiere decir? ¿Y en la proporción correspondiente? Y en la proporción correspondiente es aplicable cuando son varios los espacios, porque acá pues te habla de partido o bancada, ¿verdad? Si con la bancada de Patria Querida se van los 3, entonces tenés 3 lugares, ¿verdad? Entonces la proporción correspondiente, el primer suplente del Partido Colorado, segundo suplente, eso es lo que busca decir la ley. Y eso es lo que yo no sé qué dice en realidad, pero bueno. La verdad que la ley no es muy clara, sí, no es ¿verdad? No es clara la ley para decir, bueno, yo tengo razón, él tiene razón, sí, no es clara, ¿verdad? Vamos a esperar la consulta y si viene la consulta como dice Fernando, o si viene de otra forma, veremos. Y van a tener que votar. Y vamos a tener que votar, sí. Claro. Y bueno, y vamos a quedarnos con 40. Yo creo que al no tener, ahí tenés la respuesta, al no tener una respuesta lógica que te diga, este es el candidato más votado, a este le corresponde, entonces los otros también no van a arriesgar su voto, porque están muy celosos de respetar la ley, la proporción, su misma imagen hacia sus votantes, ¿verdad? Entonces estamos trancados, ¿verdad? Estamos a espera de que se produzca la aceptación de la renuncia, que tampoco se aceptó la renuncia. Claro, ¿verdad? se aceptó la renuncia por eso, porque justamente claro, porque estamos trancados. Para terminar que Ovidio Mato retire su renuncia. También puede ocurrir, cualquier cosa puede pasar. Cosa, sí. Entonces tenemos que esperar únicamente, el tiempo lo dirá, la próxima semana va a ser clave, esperemos que esto se defina y bueno, nosotros como siempre vamos a... Luego de la pausa, 2 cositas antes, o sea, un ratito aunque sea, porque después ya está también el vicecanciller. Sobre la pérdida de investidura, porque ustedes van a tener que tomar también decisiones, porque se ha planteado, ¿verdad? Creo que 2 senadores se pidió, ¿verdad? No, ahora entró sobre, tengo entendido que entró sobre Víctor Bogado. Y sobre Portillo también. Sobre diputados. En diputados, pues qué boba. Bueno, y sobre Víctor Bogado Sí, pero ni siquiera se fue comunicado nada. Dijeron que iban a presentar y nosotros por lo que leemos creemos que... Bueno, yo lo que quiero saber es la figura en sí, a ver, y qué la posición de ustedes en relación a este tema de pérdida de investidura. Si van a ir presentando, pues yo mañana la verdad que no la aguanto a Tony Barrio, voy a presentar sobre Tony y también Silvia Facetti, que
últimamente no coincide conmigo, así que voy a presentar también. Pero digo, a ver, quiero saber cómo se maneja esto, con qué criterio, digamos. Ahora, yo tengo que juntar cuánta gente para poder lograr tu pérdida de investidura. Primero tengo que cometer el delito. No, pero, el tráfico de influencia. Ajá. Bueno, si no, no pueden darme el pérdida de investidura. Solamente con eso. Y ese es eso me decís, vamos a discutir luego de la pausa. Tony Barrios, algo en relación a esto que yo quiero saber qué es lo que quiere decir en proporción, no sé qué. A ver. Bueno, el código electoral es muy complejo y para un médico es 2 veces más complejo, ¿verdad? Ajá. Yo sé que en el Parlamento tenemos que ser todólogos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo a ser todólogos. Sí. Pero quiero leerte lo que acaba de enviarme un profesional en elecciones, ¿verdad? Un especialista. Las candidaturas se inscriben en bloque en listas cerradas. Sí. Por eso es la proporción. Los partidos políticos obtienen los votos y en base a esos votos se arma la lista según la proporción de datos. Votos, no datos. Cuando existan listas abiertas, se votarían candidaturas individuales. Por ahora es por bloque y lista cerrada. Por eso es que no se puede calcular, así como dice Fernando, por individuo. Por individuo. Pero la ley dice candidato. Sino que es por lista. Entonces, si vamos a interpretar lo que dice la ley, entonces la postura del partido, que yo no coincido mucho, pero puede llegar a tener razón, la Constitución establece solamente que es conforme los suplentes la lista proclamada por la justicia electoral. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lastimosamente no es clara, ¿verdad? Y, bueno, tendríamos que... Tenemos que esperar, Minar, lastimosamente tenemos que esperar. Tiene que esperar a ver quién tiene 23 votos, nada más. Punto. No, yo creo que la justicia electoral puede dar una luz. No es así. El que tenga 23 votos es el que va a ser el candidato. Entonces empiezan nomás a negociar ya cuántos votos le falta a cada uno y el que consiga, ese va a ser el candidato. El artículo 23 entonces. Sin ninguna duda, que la otra vez Sara Parqué se enojó conmigo, porque yo le dije, porque ella me estaba discutiendo, estábamos hablando de la cuestión de la ley, yo le digo, porque Desiree había dicho algo y que para ella era absolutamente inconstitucional, ¿verdad? Lo que planteaba Desiree, yo le digo, Sara Parqué público, y eso puede ser inconstitucional, mira, ¿cómo se va a hacer eso si es inconstitucional? Sara Parqué, le digo, qué ignorante que sos, vos no conocés el artículo 23 y el 41 de la Constitución. ¿Por qué me tenés que tratar de ignorante? Yo claro que conozco la Constitución. Porque pensó que yo le dije ignorante que no conocía el artículo 23 y 41. ¿Verdad? Entonces, después entendió, pero después de una larga discusión. Bueno, este tema de las pérdidas de investidura, porque ahora, obviamente, siguen los escraches, ¿verdad? Y los escrachadores piden a las cámaras donde están todos los senadores que tengan algún tipo de caso judicial, ¿verdad? Que pierdan su investidura. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Bueno, te voy a decir la personal mía con respecto, y la defendí ya en amplios dictámenes en el periodo pasado. La pérdida de investidura es una sanción jurídico-política que tiene como consecuencia inmediata el retiro de un representante del pueblo. Entonces, y está establecida en el artículo 201 de la Constitución. Y te habla por 2 causales. Por que aparezca una causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida, creo, en el 190 y 191 de la Constitución. Que aparezca después ya de ser electo. Claro, que de repente aparezca que Tony tenía una sentencia firme y no tendría lo que haberse inscrito como candidato. O había sido que era, coreano y se le retira. O, dice en la Constitución, el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Otro problema, el uso indebido de influencia, lo más parecido que tenemos es el tráfico de influencia. Sí. El tráfico de influencia es una sanción penal y la Constitución establece que la única forma de establecer fehacientemente comprobado es a través de los tribunales, porque dice el artículo 247, segundo párrafo de la Constitución, la administración de justicia estará a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema, los tribunales y los juzgados en la forma que establezca la Constitución y la ley.
Entonces, fehacientemente comprobado solamente puede ser conforme el artículo 16, es decir, a través del juzgamiento de tribunales independientes. Entonces, esa segunda causal de pérdida de investidura solamente a través de una sentencia definitiva. El caso que tenemos ahora, ¿verdad? Porque hay una interpretación también, bueno, no, si estás imputado o estás acusado, en el caso de algunos colegas, vos ya sos causal. Sí. Pero eso no dice la ley. Tu imputación o tu acusación no es por tráfico de influencia, que es lo que el Código Penal establece. Entonces va a ser todo un debate. Y después el segundo te dicen, la pérdida de investidura, el artículo 201, al no establecer mayorías, se tiene que interpretar conforme el artículo 180 y algo, 185 parece que dice que cuando no se establece mayoría, se entiende mayoría simple. Pero, y eso es lo que pusimos en la ley, y ahora fue derogada la ley, sí, ¿qué es? Pero al derogarse la ley, también queda la Constitución. Y la Constitución establece tráfico de influencia, influencia indebida, y entonces debemos remitirnos a lo que dice el poder que juzga y define la influencia que es el Poder Judicial. Entonces, para eso te necesita la sentencia. Debidamente comprobada, Claro. con sentencia, que puede ser apelada. Claro, porque O sea, no es que porque te acusa O y... sea, cuando usted es firme y ejecutoriado. ¿sí? Claro, nuestra Claro. Constitución, eso es lo que la gente se olvida a veces. Nuestra Constitución es producto de una situación post-dictadura. Claro. Entonces es garantista. Y se le dio mucho poder al Poder Ejecutivo. Y los fueros que se le dio a los No, parlamentarios. mucho poder al Parlamento. Claro, al Poder Legislativo. Los fueros que se le dio a los parlamentarios es justamente porque veníamos de una. No es que se le dio al pedo, ¿verdad? Sí. Claro, hubo abusos de los parlamentarios en forma consuetudinaria en los últimos años. Y hoy estamos pagando todo, ¿verdad? Porque cualquier cosa, ¡pah!, ya te explota en la mano. Pero va contra el espíritu de la Constitución. Bueno, por último, porque se me refue el tiempo, el caso Cartes, ¿qué va a pasar con Horacio Cartes en relación a la senaduría, obviamente? Y el artículo 23, mira, tenemos 23 votos y se puede presentar el don Horacio Cartes A jurar. como senador. ¿Es así? Y sí, en algún momento, mira, te puede llegar a sorprender entre los acuerdos políticos, va y viene en una mesa directiva. Tanto a veces la gente quiere llegar a la mesa directiva que te dice, sí, vamos a estar ahí presentes. El artículo 23. Sí. Porque ni siquiera tiene que haber 23 para el quórum. Ni siquiera hay 23 votos. 23 Claro, para el es quórum. mayoría simple Claro, mayoría sí. de los 23. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Obviamente el debate sobre este punto continuará hasta la próxima sesión del Congreso y si tienen o no los 23 puntos en dicha sesión, 23 votos, perdón. Muchas gracias por estar. Informe que nos hizo Jenny, por favor. Una de las últimas acciones llevadas a cabo por el presidente Horacio Cartes en lo que hace a la política exterior fue trasladar la embajada de Paraguay en Israel. La sede diplomática estaba ubicada en Tel Aviv y fue cambiada a Jerusalén por decisión del Poder Ejecutivo en mayo pasado. Antes, ya lo había hecho Guatemala y Estados Unidos anunció que haría lo mismo. Sin embargo, en junio, el gobierno norteamericano suspendió por 6 meses el traslado de su embajada. Paraguay antes, pero especialmente bajo su liderazgo, tomó una postura muy audaz en los asuntos internacionales, al negarse a cooperar con las mentiras dirigidas hacia Israel. Siempre lo recordamos. Gracias Horacio y gracias Paraguay. Thank you. And thank you, Paraguay. De esta manera, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradecía al expresidente Horacio Cartes haber mudado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, lo que no fue bien visto por el equipo de transición del presidente electo Mario Abdo. Tomaremos medidas contra algunas decisiones aprobadas inconsultamente los meses previos al traspaso de mando el 15 de agosto. A nivel internacional, la comunidad palestina manifestó su rechazo a la determinación del entonces presidente Cartes, ya que con este traslado, Paraguay reconocía a Jerusalén como capital de Israel, un paso que muchos países no se animaron a dar. La decisión del Estado de Paraguay de trasladar su embajada a Jerusalén sigue la decisión de los Estados Unidos que va en contra de los derechos del pueblo palestino y apoya la ocupación israelí de las tierras palestinas. Yo creo que esta posición va en contra de las leyes internacionales. Palestina reivindica la zona este de Jerusalén como la capital de su futuro Estado, e Israel, sin embargo, considera a Jerusalén como su capital.
Este es un conflicto diplomático bélico que lleva años y que ya se ha cobrado la vida de miles de palestinos e israelíes. El presidente Mario Abdo Benítez, quien asumió oficialmente el 15 de agosto, ordenó ayer rever la posición de su antecesor Horacio Cartes y ordenó que la embajada paraguaya vuelva a Tel Aviv. El gobierno de la República del Paraguay considera pertinente restablecer la sede de su embajada ante el Estado de Israel en la ubicación previa al comunicado de fecha 9 de mayo del 2018. Esta medida se adopta entre tanto se pueda concretar un abordaje más amplio del tema. La República del Paraguay reafirma su vocación de mantener excelentes vínculos de amistad y cooperación con los estados amigos de Israel y Palestina, basados en principios y valores compartidos. Las reacciones se dieron como un efecto dominó. El primer ministro Benjamin Netanyahu comunicó que cerraba la embajada de Israel en Paraguay y el embajador abandonó nuestro país. Por su parte, el gobierno de Palestina anunció que abriría una embajada en Asunción inmediatamente y reconoció que el canciller palestino Riyad al-Maliki presionó exitosamente al nuevo presidente Mario Abdo para que vuelva a trasladar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv. El expresidente Cartes no tardó en manifestarse. Dijo a través de Twitter que lo hecho por las actuales autoridades era traición a un amigo y que los pueblos que dieron la espalda a Israel pagaron muy caro. Hasta los Estados Unidos indagó sobre el asunto. El presidente Mario Abdo recibió ayer la llamada del vicepresidente de Estados Unidos para consultarle sobre lo que estaba sucediendo con Israel. Para algunos, esta crisis diplomática tendrá consecuencias. Sin embargo, otros consideran que no pasará a mayores. Eso solo el tiempo lo dirá. Bueno, Hugo, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se revisó la posición? ¿En qué momento? ¿De hace cuántos días están pensando en hacerlo? ¿Se discutió con el propio, obviamente, presidente de la República? ¿No habrá sido una decisión solamente de Cancillería? ¿Cómo es? A ver. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el resumen que han hecho, que es muy bueno y hace un seguimiento en realidad de los acontecimientos. Efectivamente, cuando el 9 de mayo el presidente Cartes decide el traslado de la sede de la representación diplomática nuestra de Tel Aviv a Jerusalén, el Ministerio de Relaciones, y ustedes lo tienen, emitió un comunicado que quiero recordarlo. Dice, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que de conformidad con el artículo 238, inciso 7 de la Constitución Nacional, el presidente de la República, Horacio Cartes Jara, ha dispuesto el traslado de la Embajada del Paraguay en Israel a la ciudad de Jerusalén. El presidente de la República, en uso de sus atribuciones, que tiene el manejo de las relaciones exteriores, dispuso. El párrafo siguiente dice, tras recibir la instrucción, o sea que no es que el ministerio estudió el caso, sino que el presidente le ordenó. Tras recibir la instrucción respectiva al Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a la ley 1635, artículo 2, que dice que el Ministerio de Relaciones ejecuta la política exterior, ha iniciado el proceso de ejecución de la decisión presidencial e impartido las instrucciones correspondientes a la representación diplomática del Paraguay en Israel para dicho efecto. De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores decía, estamos simplemente cumpliendo una instrucción del presidente. Entonces, ¿dónde está el análisis? ¿Por qué se hizo eso? ¿Se tuvo en cuenta las consecuencias de esta decisión? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? Que el mundo entero, mayoritario, que sigue las recomendaciones, las decisiones de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, que son de cumplimiento obligatorio, no lo estábamos cumpliendo. Y nos uníamos a dos países que sí acompañaban esa posición, Estados Unidos y Guatemala. Entonces,
esta es la muestra de que esta decisión no era acompañada por la propia Cancillería, no había sido escuchada. Acá no lo dice, este es el comunicado oficial. Sin embargo, y vos sabés, ¿tenés información que el Yoyo Eloizaga Company, o sea, gente de la Cancillería no estaba de acuerdo o qué? Yo sé que varias personas de la Cancillería... Ah, bueno, pero de hecho no, tampoco se hace una asamblea cada vez que un presidente toma la decisión, como ahora. Tampoco me imagino que le habrán llamado a todos los funcionarios de la Cancillería para decir, ¿qué les parece? ¿Trasladamos o no nuevamente? Trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo. Esto no es una decisión irresponsable, al contrario. Desde el 9 de mayo supimos, y la reacción nuestra fue inmediata. El propio hoy canciller expresó su sorpresa por esta decisión, porque era la decisión de un gobierno que se iba. No, yo en ese sentido también a mí no me pareció del todo oportuna la decisión de Cartes, independientemente a compartirla o no, ¿verdad? No me pareció oportuna efectivamente porque es un tema bastante conflictivo, muy conflictivo, ¿verdad? Entonces no me parecía bien que justo unos días antes prácticamente tome una decisión, a pesar que yo soy de las que reivindico que un presidente es presidente hasta el 15 de agosto. Sin lugar a dudas. Hasta el 15 de agosto tiene el poder y de hacerlo. Pero políticamente lo que no me parecía, aunque esté en su legítima atribución, digamos, hacerlo, pero no me pareció también pertinente porque justamente faltaban pocos días y ya la política internacional la iba a llevar adelante el próximo gobierno, digamos, ¿verdad? No me pareció tampoco políticamente muy correcto eso. Pero ahora yo tengo la duda de que una vez, porque él lo hizo, los presidentes toman estas decisiones en nombre del Estado paraguayo, ¿verdad? Así es. O sea, cualquier decisión también que tome Marito lo hace en nombre del Estado paraguayo, ¿verdad? Él es el administrador del Estado paraguayo. Entonces, independientemente a que uno crea y tenga diferentes posiciones, porque ahí así está dividido el mundo en relación a Israel y los palestinos y bla, bla. Es que hacer el traslado como se hizo, cierto, para mí también a destiempo, como te estaba diciendo, y ahora volver a sacar, eso es lo que me parece también conflictivo. O sea, porque es lo mismo que yo te dé un regalo y después te quites, mejor que no te dé nomás ningún regalo y que sea yo desatenta contigo. Pero si te doy después te saco, va a haber mayor enojo de tu parte que si no cumplo luego contigo y realmente no te doy nunca ningún regalo y punto. O sea, yo creo que en todo caso vos entendés muchísimo más que yo este tema de las relaciones internacionales. Yo lo que no sé es qué consecuencia puede tener esta decisión, independientemente, como te digo, que cada uno puede apostar a una o a otra decisión. ¿Cuáles son las consecuencias que después de habernos trasladado, porque somos el Paraguay el que se trasladó, ¿verdad? Ahora, así del día a la noche. Mira, tan rara es este traslado. Sí. Te voy a contar cuestiones íntimas. Nuestra embajada en Israel tiene 4 o 5 personas. 2 de ellas, locales, renunciaron porque no querían ir a Jerusalén. Solamente los 2 paraguayos, Max y su secretario, son los que se tienen que trasladar 1 hora y media todos los días de su casa hasta llegar a Jerusalén. Más cerca de la embajada, obviamente. Exacto, estaba en Tel Aviv, donde están funcionando 85 embajadas. Sí. ¿Y cuál es la represalia contra las 85 embajadas que continúan en Tel Aviv? Ninguna, me imagino. Nada. No, pero ahora sí, puedes entender lo que te digo, en el sentido, bueno, porque te trasladaste y saliste, es el tema de eso. Por eso te pregunto. El gobierno, primero, la política exterior, tal cual dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del 9 de mayo, es soberana, lógico. Soberana y es el es que soberana, manda pero el que manda el presidente, sí. El ministerio ejecuta. Sí. La diferencia que ha habido acá es que el presidente ha encomendado al canciller y a su equipo estudiar la situación. Sí. Y se ha estudiado profundamente. Sí. ¿Y qué conclusión llegaron? La conclusión era, ya sé que es el traslado, pero a ver, ¿por qué era porque importante? Era respetar las decisiones de Naciones Unidas. Ajá. Desde el año 47, en que se estableció el estatus de Jerusalén, dividiéndolo en la mitad, uno para Israel y lo otro para Palestina. Sí. Y vos sabés que el Estado de Palestina se creó
con todos los refugiados del mundo que venían, fue un Estado creado en lo que era antiguamente un territorio inglés, que era ocupado por los palestinos. Ahí se hizo un espacio para que vinieran los judíos, que también reclamaban la Tierra Santa como tierra suya. Sí. Y se dividió, pedazos para Israel, un pedazo para Palestina, como estados, ambos, y un lugar común, pero dividido. Eso nunca se resolvió hasta ahora. Hasta ahora, la ciudad de Jerusalén está dividida en dos. Y la comunidad internacional reclama, exhorta que lleguen a un acuerdo. Sí. Y no logran. Todas esas luchas, todos esos incendios, todas las bombas que ponen en ómnibus de chicos de ambas partes, es horrible. Sí, es así. Pero ¿quiénes apoyan? Con esto termino esta parte. Naciones Unidas tiene 193 Estados miembros. Cuando se vota el tema de Palestina, 189 están a favor de Palestina y 5 a favor de Israel. Paraguay siempre estuvo a favor de Israel, siempre. Nunca dejó de votar o abstenerse, nunca votó en contra, ni vamos a votar en contra de ellos. Lo que queremos es que haya paz. Y esta medida no contribuía a la paz. Esa es la realidad. ¿Por qué esta medida no contribuía a la paz? Porque era exacerbar más aún ese conflicto. ¿Por qué exacerba? ¿Por qué exacerba? Porque cambia el estatus, porque Naciones Unidas decidió que había un estatus de separación que tienen que arreglarlo entre ellos, que tienen que negociar. Imagínate, de 193 estados, 188, te dicen que tenés que arreglar. Parece que hay una mayoría. Pero siempre nosotros votábamos como siempre minoría, digamos. Claro, porque nosotros somos amigos de Israel. Y con esta medida seguimos siendo amigos. Claro, pero ya sé, pero te digo, si somos soberanos, también podemos como minoría establecer la política que uno quiera. Claro, pero pensamos nosotros que no era lo correspondiente, no era la manera de hacerlo. Nosotros propugnamos que sigan los diálogos, nos ofrecemos además a seguir manteniendo las buenas relaciones con ellos, tenemos buenas relaciones. Entonces, nosotros no entendemos por qué. Si antes teníamos tan buenas relaciones, de repente, por solamente el cambio... Porque es diferente, yo entiendo en un sentido, porque yo no te estoy diciendo cuál es mi posición en relación a Palestina o a Israel, ¿verdad? Con cuál simpatizo más. Sino que el hecho es que se fueron y ahora salen. O sea, es diferente a no irte nunca, a no haberte ido. Es diferente. Nosotros queremos que se arreglen. Nosotros queremos que haya paz. Y el Paraguay es un país que se ha caracterizado siempre en su política internacional, país pequeño como es. Pero reconocer que es diferente. Si nunca estuvimos luego casados, ¿verdad? Bueno, y cada uno se va a su casa, porque yo vivía luego en mi casa, vos vivías en tu casa. Pero si nos casamos y después vos me dejás o yo te dejo diferente. ¿Hay alguien que hable de traición? ¿Traición claro. a quién? ¿Hubo un referéndum en el Paraguay? No. Yo no digo que haya una traición. Yo no me hago cargo de lo que dicen otros. Yo te estoy diciendo para las relaciones, digamos. Claro. Es conflicto. Yo no digo que no sea arreglable ni nada por el estilo. Pero fíjate vos que retiran. Porque, a ver, vamos a seguir. La consecuencia fue el retiro. Retiraron ya su embajada, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo? Cerraron la embajada y se fue el embajador, ¿no? El embajador fue llamado en consulta. La embajada está abierta. Ah, la embajada está abierta. La embajada está abierta y hoy nos comunicaron quién es el encargado de negocios. Ah, o sea que entonces no se cerró la embajada. O sea que lo que dijeron que iban a hacer, no hicieron. Ah, pero dijeron que iban a hacer, no claro, esas son las palabras del premier. ¿Verdad? Ah, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Tenemos la nota oficial que nombra un encargado de negocios. O sea, lo que dijeron no hicieron. No. Ajá. ¿Y vos qué crees? ¿Que no lo van a hacer o...? No sabemos. Nosotros no podemos decir lo que ellos van a hacer. Ahora, pero de lo que dijeron... ¿Qué les dijo? A ustedes digo, porque hablamos de equipo, ¿verdad? Pero le llamó al canciller en este caso, ¿verdad? Al vice. No, le llamó al presidente.
Ah, le llamó al presidente. Al presidente. Tuvieron una larga conversación. ¿Quién? ¿El vicepresidente? El vicepresidente. ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos. Le llamó al presidente Mario Abdo. Ah, bueno, ¿y qué le dijo en líneas generales? Y le manifestó la preocupación de ellos, el apoyo que Estados Unidos siempre ha tenido a Israel, que compartimos, porque nosotros siempre hemos votado acompañando 4 o 5 países. Me ha tocado a mí, mira, no, yo no estoy inventando que me dijeron, no. A mí me tocó apretar el botón muchas veces. ¿Y ahora no van a cambiar eso? No, no vamos a cambiar. Nosotros somos pro-israelí desde el nacimiento, pero queremos que acabe la guerra, eso es lo que queremos, y que se respeten. Hay resoluciones. ¿Y qué le dijo el vicepresidente? O sea que, no, pero en líneas generales, digo. Y en líneas generales que ellos estaban siempre a favor de Israel, obviamente, pero curiosamente ellos instalaron su embajada y luego se volvieron. Dicen, bueno, no, tenemos un consulado. Sí, consulado tienen, pero la embajada sigue en Tel Aviv. Que tampoco yo entendí eso. Y lo hacen cada 6. En el año 95... No, ¿por qué dijeron sí y después no se fueron? Pero vos que entendés y que haces el seguimiento. Mira, en Estados Unidos, en el año 95, el Congreso americano dictó una ley por el cual se disponía el traslado de la capital ahí. Y desde el presidente Clinton, el presidente George Bush, Obama, Clinton, 2 periodos, ¿cierto? Obama, 2 periodos. Bush, 2 periodos también. Sí. Obama, 2 periodos. 8, 16, 24. Y recién ahora, después de 24 años, trasladan. Pero cada 6 meses dicen que vuelven a retirar y llevan por razones de seguridad nacional, dice la orden de la Casa Blanca. Porque además, la Casa Blanca, ya en su momento, ha apelado en contra de esa decisión del Congreso porque la facultad del manejo de las relaciones exteriores es del presidente de la República. Como es en la mayoría de los países. Claro. El Congreso lo único que hace es declarar la guerra o declarar la paz y aprobar los acuerdos internacionales. Pero el manejo de las relaciones exteriores es del presidente, es facultativo del presidente de la República. Y eso es lo que se ha hecho ahora, pero con el apoyo y con el estudio del equipo no, pero de relaciones. Yo creo que nadie luego dijo que el presidente no tiene esa facultad de hacer esta movida, digamos. Claro que tiene la facultad de hacerlo en equipo, o solo, en la soledad, no importa eso, tiene la facultad de hacerlo. Lo que yo te pregunto es cuál es la consecuencia de esto, porque, a ver, Estados Unidos le llamó el vicepresidente a Mario Abdo, al presidente, amablemente a decirle que no estaban de acuerdo, obviamente, ¿verdad? No es que le llamó para preguntarle cómo está Silvana. No, le llamó para felicitarle por su elección también. Sí, pero aparte, vamos a hablar en serio. Es porque le disgusta la medida. Les preocupa. Les preocupa, bueno. Y entonces, a ver, porque eso significa que entramos en relaciones dudosas, para no decir malas, ¿verdad? Con Estados Unidos y con Israel. ¿Y por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no? No, a mí no me pregunten, porque yo, vos sabés que soy absolutamente luego... nosotros también... Yo no digo que, al revés, o sea, ustedes son los que, este gobierno, son los que casi siempre son forros de los Estados Unidos, digamos, no yo. Ahora no. Yo nunca fui forro de Estados Unidos. Ahora, me parece que en este momento no. Bueno, en este momento por eso, en esta actividad, por eso que me llama la atención, por eso digo, a ver, vamos a ser forro de quién ahora. O sea, ¿a qué se debe que ahora, justamente por eso, porque Hugo Velázquez y Marito se fueron 100 veces antes más o menos de las internas, ¿cómo se llama? Consejo de Estado, no Consejo de Estado. No, Departamento de Estado. Al Departamento de Estado, todo. O sea, tiene una excelente... No, durante la interna nunca nos fuimos. No, antes de la... No. ¿Fue después de la interna? Una vez electo, nunca bueno, otros fueron antes. Después de las internas, sí. Entonces, pero no estoy tan segura, pero no importa. Yo estoy seguro. Hay una excelente relación, digamos, ¿verdad? Sí. Y también vamos a seguir teniendo buenas relaciones. Pero te digo, ¿qué significa que los Estados Unidos esté preocupado, digamos? Y Israel esté preocupado en el sentido de enojadito luego. Sí. ¿Qué significa? Y significa que piensan que Paraguay es un país que
depende de otros y no es así. Nosotros declaramos la independencia en el 1811. Sí, pero no somos un país independiente. Somos, no. somos. En este momento lo somos. No. De verdad, no somos. Te puedo asegurar que no somos. ¿A quién nos estamos sometiendo en este momento? Decime. No es una cuestión, no somos independientes porque... bueno, dependemos por supuesto del comercio internacional, claro, de miles de las países. relaciones. Hoy día ya la independencia total no existe. Bueno, por supuesto, existe obviamente, con la globalización. Y no solamente eso, sino que también, obviamente, cuando uno decide enojarse con algún país, mide las consecuencias, claro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces no somos tan así, somos independientes, no tenemos 18 años que yo me fui, quemé la bandera de Estados Unidos frente a la embajada, ¿verdad? O sea, no es así. Pero nosotros no quemamos la bandera israelita. Sí, pero vos mismo decís, somos independientes. No, sos independiente, pero cuando jugás con la economía de un país y un montón de cosas, tu independencia se acorta, como diría mi mamá. Sos independiente cuando sos autónoma económicamente. Y nosotros no somos del todo autónomos. Entonces, digo, ¿qué consecuencias puede traer el enojo, vamos a llamarle así, o la molestia de Estados Unidos? Porque uno sí toma, porque si uno es responsable, se puede enojar. Claro que vos podés determinar romper relaciones también con el que quieras, ¿verdad? Pero, como dice mi mamá, atenete a las consecuencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo te pregunto. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Y si el resto de los paraguayos están muy dispuestos a tener las consecuencias. Si nos declara la guerra a los Estados Unidos, pues yo te digo, bueno, vamos por favor otra vez a Jerusalén, porque imagínate con 3 soldaditos y un bocabillo le vamos a hacer frente. A ver, o sí, y nos morimos todos y somos libres. Pero eso es lo que yo quiero saber, ¿entendés? Y bueno, como siempre dice el chico, ¿qué pasa si le ganamos? Claro. ¿Cómo manejamos ese país? Sí. No, se ha analizado todo. Obviamente estamos... Se ha analizado todo y, por supuesto, uno no puede prever las reacciones que pueden haber. Hablando en serio, uno no puede decir cómo va a reaccionar tal o cual persona. La prueba está que la reacción inicial fue, digamos, inusitada, y sin embargo la acción que hoy vemos es que la embajada sigue abierta. El embajador sí ha sido llamado en consulta, hoy ha viajado, lo hemos despedido como corresponde, el departamento de protocolo ha estado presente, ocupó la sala VIP de los diplomáticos, normalmente, y hay un encargado de negocio de Israel. Pero algo tuvo que haber pasado en en el equipo de gobierno para tomar esta decisión. O sea, que no sé, obviamente ni me dirás probablemente, pero... No, pero estudiamos muy bien. Acá hay momentos en la vida de la política exterior que uno tiene que sentar posiciones. Por más que vos digas que no somos independientes, nosotros somos un país que está apegado y estamos obligados a estar apegados justamente por nuestro tamaño. Nosotros nos apegamos al cumplimiento del derecho internacional. Hoy existen reglas que deben ser cumplidas. Acordate, Naciones Unidas tiene más de 70 años. Sí, pero vos mismo estás diciendo que en Naciones Unidas nosotros éramos minoría y votábamos. Claro, y vamos a seguir votando a favor de ellos si son nuestros amigos. No, eso ya nosotros no sé tuvimos votando, bueno, no si ellos no nos consideran, nosotros sí lo consideramos amigos. Y vos tendrás, igual que yo, muchísimos amigos de la colectividad judía que son paraguayos además. Entonces, ellos son tan paraguayos como nosotros. No es una medida contra ellos. Estamos cuidando nuestra propia seguridad y la seguridad de ellos. Porque nosotros queremos evitar, nuestro país finalmente, Mina, es un país que vive en paz. Mira alrededor lo que está pasando. Y decime, a nosotros que nos gusta tanto Buenos Aires, no nos podemos ir porque no sabemos por qué calle llegar, porque están todas las calles cerradas. Un país rico, claro, riquísimo. ¿Por qué tiene que ver eso con los palestinos y los Nada, que nuestro país no está sufriendo eso. Claro, exactamente. Nosotros estamos en un país en paz y vamos a luchar por la paz. Y justamente por eso, meternos en este lío de declararle la guerra, es una forma de decir, obviamente no le hemos declarado la guerra. Declarar la guerra a los Estados Unidos y a Israel, no es que tampoco... ¿Vos querés que ISIS venga acá y nos atropelle en la calle Palma y mate 20 personas como sucede en París? Claro, pero ahí matan ambos, ¿eh? O sea, claro. Ahí,
También no bueno, quiero que vengan los... Nosotros no, y queremos evitar los narcos que tenemos en la frontera, una cantidad de cosas que tenemos, y se está enfocando. Este es un nuevo gobierno que tiene muy claro lo que desea en su política exterior. No se está improvisando, mira, no creas que esta es una decisión visceral la que se tomó. Se pensó muy bien. Tengo mis dudas. Yo te puedo asegurar que no. Tengo mis sí, dudas, no sé, enfrentarse a los Estados Unidos. No sé con qué elementos, digamos, pero sensacional. Pero no nos enfrentamos a Estados Unidos. Sí, si encima te si llaman ellos y te consideran que enfrentarse es tomar una decisión de política exterior, sí, de la cual uno es totalmente soberano. No, pero... Y bueno, ¿y por qué no se enojan con los 85 que están en el...? Porque no eran sus aliados antes, o sea... Bueno, van a ser aliados Colombia, por No, favor. pero lo que yo te estoy diciendo es que si vos pautaste algo y después salís, lo mismo cuando otros, la policía o gente que no está vinculado a los narcos, le mata a un narco, bueno, pero si es un narco el que le traiciona es diferente, o sea, la traición es diferente a estar en desacuerdo, ¿entendés? Es muy diferente. Bueno, y ahora estamos en las relaciones. Ahora estamos en desacuerdo, no estamos traicionando nada. Nosotros estamos salvaguardando el principio soberano de nuestro país. Yo te voy a decir una cosa. Sé que no te convenzo, pero... No. Yo, al revés, yo estoy de acuerdo con que uno tenga que ser soberano, estoy de acuerdo en que los Estados Unidos, si bien es el imperio, no nos tiene que marcar absolutamente toda la hoja de ruta, que somos también independientes, que podemos hacerlo. Puedo hasta simpatizar más con esta idea de que la embajada esté en Tel Aviv y ver que ellos resuelvan su conflicto. No es con cuál posición simpatizo más yo, ¿verdad? Históricamente, de hecho, te digo, yo estuve más en contra de los Estados Unidos y más a favor de los palestinos que de los israelíes en ese conflicto, etcétera, etcétera. Pero yo puedo tener una posición personal que se me cante porque no tiene consecuencias, ¿verdad? Pero si soy gobierno, ya tengo que tomar decisiones, porque las decisiones como mina nada no pasa, me cambian, no les gusta, putean la gorda de mierda esta, ¿verdad? Pero él está tomando posiciones en nombre del Paraguay, así como tomó también cuando Horacio trasladó la embajada. Yo dije, ¿por qué lo hace ahora? Y en segundo lugar, justamente, sin entender mucho del conflicto, ¿verdad? Digo, Dios mío, eso nos pone en riesgo inclusive a los funcionarios de la embajada, porque, o sea, todas estas dudas... renunció la mitad de la embajada. Todas estas dudas, o sea, yo las planteé en el momento, pero ya se hicieron, digamos, no me consultó a mí, obviamente, Horacio Cartes para hacerlo, ¿verdad? Y una vez que se hizo, ahora, tomar esta decisión y entrar en conflicto con Estados Unidos e Israel, lo que digo es, tendrá una consecuencia. Por ejemplo, no sé, Estados Unidos decía, la pucha, le terminamos rayando a Cartes, ¿verdad? No sé cómo te explicaré. Y ustedes supuestamente eran personas que tenían muy buena relación con los Estados Unidos. Ese tipo de cosas nomás hace que se me planteen dudas de lo que va a pasar. No son mis posiciones personales. Acá lo que yo quiero discutir es las consecuencias que estas posiciones políticas pueden tener en nuestro país. Pero tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida volver. Bueno, finalmente nuestra embajada, que estaba en Jerusalén, ¿verdad? Que ya volvió ya a Tel Aviv. En el día de hoy. En el día de hoy. Es cierto que hay un procedimiento que hay que cumplir necesariamente cuando uno muda la embajada de un lugar a otro, tiene que ser autorizado por el gobierno. No, es una simple comunicación a la dirección de protocolo que se hizo esta mañana y esta tarde no había nada en realidad, había unos pocos archivos. De hecho teníamos dos sedes. Ajá. Claro, porque me dijeron que sí o sí el país tiene que autorizar, es lo mismo que la embajada de Inglaterra quiera irse en Capiatá, quiera estar, por ejemplo. Dice. Bueno, que tiene que estar autorizado por el entonces tiene que echar a las otras 85 embajadas que están ahí donde estamos nosotros. No, cuando uno se va a mudar, supuestamente, no es así.
Ese no es el procedimiento. Uno puede establecer embajada donde quiera. Bueno, y si quieren echarnos, nos echan. No, eso es una facultad, una simple comunicación al protocolo. Que es lo mismo que ellos hicieron. ¿Por qué el canciller no le recibió al embajador de Israel que desde hace 15 días pidió entrevista con Castiglione? Ya sé, y lo porque el presidente estaba en ese momento con el señor presidente en una reunión muy importante y entonces me encomendó a mí que lo recibiera y estuve con el embajador justamente por ese encargo. Y le informamos 1 hora antes de la decisión. No es que no le informamos, fue informado antes. Bueno. Y te quiero hacer un solo comentario. Eso sí. De muchos mensajes, muchísimos mensajes de felicitación que hemos recibido por esta decisión, uno de los embajadores que más respeto, de uno de los 10 países más importantes del mundo, me mandó un mensaje que decía: sabia decisión, felicidades, embajador. ¿Quién es? Sabia decisión. Uno de los 10 más grandes del mundo. ¿Un canciller, me decís? Un embajador de más grande prestigio. Un embajador acá no es... un embajador en el mundo. Del más... Vos sabés que yo tengo muchos amigos. Sí, categórico. Bueno, sí. El lugar que estaba, dijo, sabia decisión. Felicidades. Es una decisión muy valiente, Mina. No es una decisión así tomada a la ligera, por lo que vos decís, por las consecuencias que podría tener. Pero estamos defendiendo el cumplimiento del derecho internacional y el mandato de las Naciones Unidas. Naciones Unidas nos manda, las decisiones del Consejo de Seguridad son obligatorias. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Restituir el derecho. Bueno, vamos a ver qué pasa con nosotros los paraguayitos, ¿verdad? Ustedes toman las decisiones y las consecuencias las pagamos nosotros. Pero te digo, no es una cuestión de simpatía o antipatía, sino que solamente es medir las consecuencias de lo que pueda acarrear esta decisión, como también uno tenía que medir las consecuencias de la decisión anterior. Entonces, cuando tomamos decisiones como presidente de la República, como canciller, obviamente, lastimosamente lo están tomando en nombre de todo el pueblo paraguayo y sufrimos luego las consecuencias. Espero que no haya ni una consecuencia, más que efectivamente que las relaciones continúen y que todos vivamos felices y sobre todo que comamos perdices, que me encantan. Bueno, gracias, vicecanciller, por estar. Un placer, Hugo, conversar siempre contigo. Y bueno, vamos a ver el desarrollo de todo esto porque queda pendiente efectivamente qué es lo que va a suceder. Las consecuencias. Digo, no, las consecuencias no estamos hablando en términos catastróficos. Digo, también en relación, digo, a qué va a pasar finalmente con la embajada, digo, de Israel acá, si los Estados Unidos también va no sé, a mandarnos una cartita de despedida o qué sé yo, no sé qué hará, pero estaremos atentos y obviamente, como siempre, espero abiertos para el diálogo y la información que la gente necesita. Cuando vos quieras, Mina, a tu disposición, pero tener la más absoluta seguridad que la decisión del gobierno ha sido meditada y está buscando el cumplimiento estricto del derecho internacional. Eso es lo que queremos. Como país pequeño tenemos que aferrarnos a eso. Eso es lo que nos ha hecho grandes y demostrar que realmente somos independientes en nuestras decisiones. A veces nos ha ido bien, otras veces nos ha ido mal, pero el paraguayo está acostumbrado a enfrentar las adversidades y disfrutar los momentos felices también. Gracias. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Hasta el próximo lunes, aquí por Noticias Paraguay, nuevamente a las 21 horas. Ustedes saben que este mismo programa se replica ahora a las 22:30, que ya habrá empezado desde el inicio por Red Guaraní. Los lunes y jueves de Mina, de 21 a 22:30 ahora por Noticias Paraguay. Y desde las 22:30 hasta las 0 horas lo pasan por Red Guaraní. Chau, chau, muy buena noche.